Permítanme orar. Dios bendito, a ti la gloria. Gracias, Señor. Gracias por darnos a Carmen Julia y a mí el privilegio de ser testigos de tu gracia abundante y misericordiosa. Bendice esta iglesia. Bendice a sus pastores, Señor. Te rogamos que tú bendigas a Rubén, que tú bendigas a Mario y que tú bendigas a cada uno de los líderes, de los que están siendo preparados, de los que sirven, no solamente de los que sirven de una manera muy visible, sino también de los que sirven allí calladitos, pero que su labor es fundamental para que las cosas funcionen. Alabamos tu nombre, Señor. Sigue obrando, sigue salvando, sigue edificando. Y ahora, Señor, bendice tu palabra, no por las habilidades o dones del predicador, sino a pesar de sus debilidades. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. De este lado del sol hay aflicciones. Desde Génesis capítulo 3 para acá, vivimos en un mundo caído. Uno de los amigos de Job en un momento le dijo: nacemos para la aflicción. Y es verdad. Uno no conoce a nadie que no haya pasado por momentos de dificultad, por momentos de tristeza, por momentos de pruebas, por momentos de tribulaciones. Esa persona no existe, porque no hay forma que en un mundo caído todas las cosas salgan como nosotros quisiéramos. Tú y yo, como creyentes, si hemos conocido al Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros tenemos razones, muchas razones, para que estas aflicciones no nos desvíen, no nos lleven a pecar, sino que sirvan de instrumento en las manos de Dios para hacernos cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que son importantísimas cuando pasamos por dificultades es pensar bien. Vivimos en una época que ha deificado los sentimientos. Lo más importante, y nos sale por donde quiera, los anuncios, los reportajes, si tú lo deseas, hazlo. Lo importante es hacer lo que nos hace sentir bien, pero no. Tú puedes hacer lo que te hace sentir bien, y si no es conforme a la voluntad de Dios, al final ni te vas a sentir bien ni vas a lograr los resultados deseados. Porque lo que realmente trae la total satisfacción es poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que es importantísimo en medio de la dificultad aprender a pensar bien acerca de quién es Dios, el Dios que nosotros servimos. Cuando lo contemplamos, en lugar de temor y terror, lo que viene a nuestras almas es wow, es esperanza, es gozo, es confianza, como vamos a ver más adelante. Así que permítanme tratar en primer lugar algunas verdades respecto al Dios que servimos, que nos van a ayudar muchísimo, y luego entonces hablar más brevemente de qué se espera de nosotros en medio de la aflicción. Lo primero que queremos ver con respecto a Dios es un atributo, una característica de su naturaleza que no es muy popular para el hombre, porque le da duro a su orgullo. Pero ciertamente Dios, el Dios verdadero, es soberano. ¿Y qué significa ser soberano? Significa que Dios tiene derecho, autoridad y poder para hacer lo que Él quiera sobre su creación, y no hay quien detenga su mano. Isaías 43:13: aún antes de que hubiera día yo era. Él existía antes de nada. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie puede impedir que Dios haga su voluntad. Isaías 46:9-11: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y oigan esta declaración, ningún otro ser en el universo puede hacerla, y haré todo lo que quiero. Nadie que usted conozca, nadie sobre la faz de la tierra puede hacer todo lo que quiere. Aún los hombres más poderosos no pueden hacer todo lo que quieren, porque hay limitaciones.
Y sigue diciendo, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El Señor dice, voy a hacer esto. Ya es un hecho. No hay forma de que no suceda. Y ese control sobre su creación es absoluto. Mis hermanos, cuando decimos absoluto, es total, total. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Unas moneditas. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mis hermanos, un pajarito de eso que uno sale y ve en un árbol, no muere sin la autorización de Dios. No es que Él creó las leyes de la naturaleza y se desentendió. Es que Él tiene control de todo, sabe todo lo que ocurre y todo es bajo su voluntad y sus propósitos. A este punto, muchos pueden estar de acuerdo, es verdad, es así, pero quizás no están pensando lo que esto implica. Y a veces somos muy incoherentes. A veces decimos, sí, yo creo eso, pero cuando hablamos de las implicaciones, no, por eso yo no lo creo. Pero que si tú crees esto, tienes que creer esto, porque es la implicación. Pastor, hábleme más claro, que usted como que está hablando encubierto. Bueno, mis hermanos, lo que nosotros queremos decir es que si Dios es soberano, tiene control absoluto, no solamente sobre el bien, sino también sobre el mal. ¿Y qué significa eso? Oh, mis hermanos, que cuando viene un mal a nuestra vida, y cuando hablamos de mal no hablamos de pecado, sino de situaciones aflictivas, Dios está detrás. Eso está dentro de la voluntad de Dios. Tratando de conciliar esas situaciones de dificultad con la imagen de un Dios bueno que es totalmente correcto. Un rabino escribió un libro que llegó a ser un éxito de ventas titulado Cuando cosas malas le suceden a personas buenas. Y oigan lo que él dice. Una perfecta distorsión, nada que ver con el Dios que vemos en las Escrituras. Pero eso es lo que ocurre cuando personas que no le conocen quieren hablar de Él. Él dice, hablando acerca de la enseñanza del libro de Job, dice, Dios desea que el justo disfrute una vida pacífica y feliz, pero a veces incluso Él no puede hacer que eso suceda y le es muy difícil evitar que la crueldad y el caos reclamen sus víctimas inocentes. Anoche empecé a ver imágenes de lo que está sucediendo en mi país. La verdad, es impresionante. Una calle céntrica que pasa por debajo de un puente seco. El muro se derrumbó y cayó sobre 5 vehículos. Y eso causó la muerte de 9 personas que murieron aplastadas. Y uno dice, wow, no fue el diablo que las mató. El diablo no tiene poder sobre la vida y la muerte, solamente Dios. Ustedes recuerdan cuando Cristo dice, no temáis al que puede quitar vuestras vidas. No temáis al que le puede hacer mal, sino al que puede quitar vuestras vidas. El único que puede quitar nuestras vidas es el Señor. Y nosotros lo vemos en el libro de Job. Cuando Satanás acusa a Job, y cada paso de aflicción a Job que Satanás hace, tiene que pedirle permiso al Señor. Eso debe ser un consuelo para ti y para mí. El maligno no nos toca, dice Primera de Juan. No puede, porque nosotros le pertenecemos a Él, a Dios. Así que mis hermanos, dice Bridges en un libro titulado Confiando en Dios aunque la vida duela. Recomiendo ese libro con todas las fuerzas de mi corazón. Es excelente, profundo, fácil de leer, porque a veces hay libros que son profundos, pero tú tienes que leer un párrafo 2 y 3 veces para entender qué es lo que dicen. No, es un libro profundo porque las verdades que trata son profundas, pero es expresado de una manera muy fácil. Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridges. Él contaba que en algún momento de su vida estuvo en el funeral de un misionero
¿Qué había pasado? Él iba en una avioneta con su hijo a ministrar la palabra y la avioneta tuvo un accidente y ellos fallecieron. Y estando él en el funeral, él escuchó a alguien que se acercó a la viuda y queriéndola consolar, le dijo: mira, lo único que yo te puedo asegurar es que Dios no tuvo nada que ver con ese accidente. Y dice Bridges que él estaba al lado comiéndose una rosquilla y dice que casi se le atraganta la rosquilla cuando él escuchó eso. Porque es una locura. ¿Cómo que no? Si Dios no tiene control sobre todo, entonces Él no es confiable. Si Dios no tiene control sobre todo, no puede decir que nos va a proteger en todas las circunstancias. Porque va a haber circunstancias en las que Él no tiene control. Pero cuando aceptamos eso, estamos en plena contradicción a lo que la Biblia enseña. Oye esto, por favor, y órale al Señor que te permita creer a su palabra y que te libre de prejuicios. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Repito, malo aquí no es lo pecaminoso, sino lo aflictivo. ¿Qué está diciendo? Dios dice: hágase esto, bueno. Y Dios dice: hágase esto, lo que nosotros llamamos malo. La aflicción. Sigue diciendo. Eclesiastés 7, 13 y 14 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Y añade el escritor inspirado por el Espíritu Santo: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué fue lo que Dios hizo? El día del bien. Y el día de la adversidad lo hizo el diablo. Eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que el texto dice. Dios hizo el día del bien y Dios hizo el día de la adversidad. Y tanto lo uno como lo otro están bajo su control y tiene buenos propósitos. Amós capítulo 3, versículo 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y en el contexto es obvio que la respuesta es no. No hay ninguna tragedia, no hay ninguna dificultad, ninguna tribulación que ocurra fuera de la voluntad de Dios. Para nosotros los seres humanos, centrados en nosotros mismos, que creemos que somos lo último, que la vida gira en torno a nosotros y que lo más importante en todo el universo es que nos vaya bien, se nos hace difícil aceptar esta verdad. Pero si Dios es Dios, tiene que ser así, porque si no, no lo es. Pero esta verdad no es nueva, era una verdad conocida por los santos del pasado. Job la conocía y vivió a la altura de eso. Miren lo que dice Job 1:21. Luego de haber perdido sus hijos, sus criados y todas sus posesiones, dice que adoró a Dios y dijo lo siguiente: Jehová dio y el diablo quitó. Eso fue lo que dice. Yo a veces digo, deben de haber algunas Biblias por ahí que dicen así, porque usted oye algunos grupos que viven peleando con el diablo y arrebatarle lo que él. Al diablo no hay que arrebatarle nada. Dios es Señor nuestro y el diablo no puede hacer nada contra nosotros. ¿Qué es lo que hay que arrebatar? Ni está con ese pleito. No. Si somos creyentes, le pertenecemos a Dios y estamos bajo su voluntad. Dice él: Jehová dio y Jehová quitó. Y añade, no se queda ahí tranquilo, dice: sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 10, que todavía no había terminado su aflicción, porque luego de eso fue afectado con una enfermedad terrible. La misma esposa le dice: pero yo no entiendo cómo es que tú sigues adorando a Dios. Yo creo que la esposa se congregaba en una iglesia de la prosperidad y Job se congregaba en una iglesia sana. Claro, porque óiganle la mentalidad. O sea, con todo lo que te ha pasado, tú sigues bendiciendo a Dios, pero no adoramos a Dios por lo que nos da, adoramos a Dios por quien Él es. Amén. Eso es totalmente diferente. Si tú adoras por lo que Dios te da, no pierdas tu tiempo. Es lo mismo que adorar un ídolo. Es más, hazte un ídolo, que el ídolo va a hacer lo que tú quieras, porque a Dios tú no lo puedes manipular.
ni que declare 700 veces. Yo declaro que esto es mío, decláralo 500 veces. Si Dios no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Dios no es manipulable, Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios. Respuesta de Job a la mujer: mi amor, por eso es que te digo que te congregue conmigo. Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es Dios que lo manda, tanto lo uno como lo otro. Y dice el escritor inspirado por el Espíritu Santo: en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que él decir que Dios no solamente manda el bien, sino también manda el mal, estaba de acuerdo a la verdad. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que nada ocurre por casualidad, nada ocurre por azar. La buena suerte, la mala suerte, eso no existe. Lo único que existe es el control soberano de Dios en la vida de todo el mundo. Amén. Un incrédulo, blasfemando, dice: el azar, la casualidad, es el seudónimo que Dios usa cuando no quiere utilizar su nombre. Es como cuando las cosas se ponen difíciles, entonces se dice que el azar, para él no salir incriminado. Dios no tiene que usar seudónimos, Él reina, Él hace lo que quiere. Tú y yo que tenemos que temblar ante su presencia. Mis hermanos, yo no puedo explicarles ni decirles el propósito ni la causa de tu aflicción, sea pequeña, sea mediana o sea muy, muy, muy difícil. Y hay aflicciones muy difíciles. Yo me acabo de enterar ahora en la mañana que entre los fallecidos por esa pared estaba un tío y su hija de un pastor conocido por mí, dominicano en los Estados Unidos, que hace muchos años atrás fue pastor de mi esposa. O sea que es alguien conocido y cercano. Sin embargo, ¿quién puede explicar por qué le cayó a ellos dos y no a otros? ¿Quién lo puede explicar? Nadie. ¿Por qué? Porque esos propósitos son prerrogativa de Dios y Él no tiene que revelárnoslos. De hecho, dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen a Él, las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero imagínense a un Dios con este poder, con esta autoridad, y que al mismo tiempo fuera un Dios caprichoso, fuera un Dios temperamental. Hay dioses así. Bueno, los inventados por el hombre son así. Cuando usted tiene contacto, por ejemplo, con la mitología griega, usted se da cuenta que los dioses griegos, los dioses del Olimpo, es muy evidente que fueron creados a imagen y semejanza del hombre, porque al no ser dioses nada, sino inventados, el hombre lo crea conforme a su imaginación y el hombre concibe que son como ellos. Así que esos dioses viven peleando, tienen celos, tienen relaciones el uno con el otro, y todo lo que ocurre en el mundo griego es producto de esos líos y tienen allá arriba. Gloria a Dios que Dios no es así. Dios no es temperamental. Él no se levanta un día y dice: ay, estos hijos míos me tienen cansado, yo voy a hacer otra cosa nueva, déjame cambiarlo, lo voy a cambiar y voy a hacer otro pueblo nuevo. No, Él es fiel a sus promesas. Pero sobre todo, Él es bueno y misericordioso. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y con la misma fortaleza que Él es soberano, con esa misma fuerza, la Biblia dice que Él es bueno y misericordioso. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 se nos dice que Dios es amor. Wow, ¿ustedes se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es que Dios ama, lo cual sería genial, pero es que va todavía más allá. No es que Él ama, es que Él es amor. Él no puede actuar sin su amor presente. Eso es espectacular, sobre todo para nosotros. Es que Él no puede hacer nada sin que su amor esté presente. Es parte intrínseca de su carácter. Pero no es un amor solamente de palabra, como algunos que dicen yo te amo.
pero no lo demuestran. No. El amor se expresa y se demuestra. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama, y como Él ama, Él lo demostró. ¿Cómo? Dando lo más grande que Él pudo haber dado, a su Hijo Jesucristo. Así que Dios manifiesta su amor de una manera clara. Pero Él no murió por gente espectacular como tú y como yo. A mí me da la impresión a veces que algunos creyentes creen que Dios los salvó porque Dios no los podía dejar pasar de lo bueno que ellos eran. Es como que Dios lo vio. Oh, pero mira a Pedrito. No, pero espérate, que ese tiene que ser de los míos, ese es buenísimo. No, no es así. De hecho, usted va a la Escritura, va al pueblo de Israel y Dios le dice a Israel: yo los escogí a ustedes porque ustedes eran el pueblo más insignificante, porque ustedes no servían. Sí, pero pastor, pero eso era Israel. Váyase al Nuevo Testamento y lea en 1 Corintios, como dice: entre ustedes no hay muchos nobles ni muchos sabios. Yo los escogí a ustedes de lo que eran de lo peor. Así que si tú eres salvo hoy, no te escogieron por bueno, sino por malo. Y si tú no entiendes eso, tú no estás entendiendo el Evangelio. No es que, pastor, a usted lo habrán escogido por malo, no hable por mí. No. Tienes razón en la parte primera. Sí, me escogieron por malo, pero a ti también. Eso es lo que enseña la Escritura. Es por malo, porque tú y yo no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Es por eso. Y Dios quiso salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Pero más ahí, hermanos, pensemos en esto. ¿Y cómo Él nos salvó? Bueno, déjame salvar a esta gente, sean salvos. Él no podía hacer eso porque, ¿y su justicia? ¿No es justo que nosotros no paguemos las consecuencias de nuestros pecados? ¿Eso afectaría a su justicia? Alguien tenía que pagar y nosotros no podíamos, porque ya todas nuestras obras estaban manchadas por el pecado. Por eso le envió a Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, y lo entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un sacrificio una vez y para siempre, para salvar una vez y para siempre a los que iban a creer en Él. Así que Él ama y lo demostró enviándolo a aquellos que no le amaban. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y Dios, no, Él fue más allá. Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él usa un argumento espectacular. En Romanos 8:32 Él dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Ven el argumento? Pero es como si Él dijera: pero hijo mío, yo no tenía algo más grande que entregar por ti que mi Hijo. ¿Hay algo más grande que el Señor Jesucristo? Y Él lo entregó por nosotros. Entonces ahora, porque nosotros queremos algo y no lo damos ahí, yo lo estoy orando y el Señor no me contesta. Óyeme, quizás no te conviene, o quizás no te conviene ahora. Estate tranquilo, que Él sabe. Él sabe. Su amor no puede ser cuestionado, no debe ser cuestionado. Y luego da otro argumento en otro sentido, pero que concluye lo mismo. En Mateo 6, 26 y 30 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios sostiene a las aves de los cielos y no nos va a sostener a nosotros. Así que ven dos argumentos diferentes que llegan a lo mismo. Dios mostró su amor entregando lo máximo. ¿Cómo no va a entregar lo menos? Pero por otro lado dice: Dios cuida de lo menos los lirios, las avecillas. ¿Cómo no va a cuidar lo más tú y yo, que somos sus hijos? Dios es soberano. Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. El problema tuyo y mío, ¿sabe cuál es? Es que nosotros nos encanta interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Estoy sufriendo muchísimo, Dios no me ama. No hagas eso.
debemos interpretar las circunstancias a la luz del amor de Dios. Estoy sufriendo muchísimo, yo no sé por qué, pero seguro que Dios lo hace por amor a mí. Yo no lo entiendo, pero lo hace por amor a mí. Y eso nos conduce a la tercera verdad. Dios no solamente es soberano, no solamente nos ama, sino que en tercer lugar es un Dios sabio que siempre actúa conforme a sus propósitos y para el bien de su pueblo. Sabio, Él sabe lo que conviene. No solamente hace lo que quiere y nos ama, sino que Él sabe exactamente lo que conviene a cada uno de los suyos. Hermanos, a veces nosotros nos olvidamos quién es Dios. Dios hizo por su palabra un universo que yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú te pones a pensar en el universo, mira, eso es impresionante. Los científicos todavía no han encontrado el final del universo. Telescopios cada vez más potentes. ¿Tú has pensado lo que es un año luz? Un año luz es la velocidad de la luz. Un año luz es la distancia que tarda la luz, que recorre la luz en un año. ¿Y a qué distancia, a qué velocidad viaja la luz? 300,000 kilómetros por segundo. Por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Tú tomas una calculadora de bolsillo y tú quieres saber cuánto viaja la luz en un minuto. Multiplica 300,000 por 60. Ahora, si tú quieres saber cuánto tarda en una hora, vuelve y multiplica ese resultado por 60. Es posiblemente a este momento ya tu calculadora de bolsillo ya no te funciona, porque ya tiene dígitos de más de lo que tu calculadora toma. Pero tú quieres saber no por hora, sino más aún por día, multiplícalo por 24. Y luego, como quieres saber por año, multiplícalo por 365. La cifra es como de ese tamaño. ¿Y eso qué es? Un año luz. Hay galaxias y sistemas que están a qué sé yo cuántos millones de años luz. ¿Y cómo Dios lo hizo? Le tomó millones de años. No, a los evolucionistas le toma millones de años inventar eso. Pero a Dios le tomó solamente decir, sea la luz, sepárese el agua de la tierra, sean los universos, el sol, la luna, las estrellas. Ese es nuestro Dios. ¿Y nosotros pretendemos comprenderlo? No, por favor, por favor. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice todas las cosas. Él sabe lo que quiere hacer en nosotros. Muchos aspectos de nuestro carácter como cristianos tienen que ser limados, tienen que ser mejorados, porque algunos de nosotros, los hijos de Dios, tenemos ciertos problemitas, tenemos ciertas complicaciones de carácter, y lo que mejor puede sucedernos es que el Señor nos haga cada vez más semejantes a su Hijo Jesucristo. Ahora, no hay crecimiento sin dolor. Pastor, pero a mí me encantaría ser más paciente. Mire, yo me incomodo por cualquier cosa. Órale al Señor. Entonces tú le oras al Señor por ser paciente y después viene donde mí y me dice, pero pastor, yo lo estoy orando al Señor, pero mientras más le oro, peor me va. ¿Cómo así? Yo lo estoy orando y lo que me vienen son aflicciones, pruebas. Pues el Señor te está contestando. ¿Cómo así? Bueno, pero dice Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que lo que produce paciencia en nosotros es tribulación y pruebas. El punto es que vivimos en una época alérgica al dolor, al esfuerzo, a la incomodidad. Nosotros queremos resultados, pero sin esfuerzo. Queremos crecer en el Señor, pero que todo nos salga bien. Normalmente no ocurre así. ¿Saben qué? Dios sabe perfectamente qué necesitamos, cuándo, cuánto y cómo. Y trata de nosotros de una manera particular e individual. La voluntad de Dios
con uno no es la misma que con el otro. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan, porque esa escena a mí me encanta. Van caminando, ya el Señor está a punto de partir, y el Señor, hablando con los apóstoles, le dice a Pedro algo como de qué manera iba a morir. Tú vas a morir de tal manera por mí. Y Pedro le dice, Juan viene atrás, y Pedro le dice, ¿y él? Respuesta del Señor, lo voy a traducir a latino, colombiano, y eso es problema tuyo. Léalo. Él le dice, ¿qué a ti? Y si yo quisiera que él quede hasta que yo venga, ¿eso no es problema tuyo? Como siempre interpretamos mal, y entonces se corrió la voz de que Cristo había dicho que Juan no iba a morir, sino que iba a quedar hasta que él llegara. No, eso no fue lo que Cristo dijo. Cristo dijo, y si yo quisiera que en otras palabras, Cristo lo que le dijo es que tú no tienes que estar pendiente de lo que yo hago con el otro. Lo que yo hago contigo es contigo de manera particular. Hechos capítulo 12. Empieza la iglesia a recibir persecución y Herodes apresa a 2 apóstoles, a Jacobo y a Pedro. ¿Y qué sucede con Jacobo y con Pedro? A Jacobo lo matan y a Pedro lo meten preso y Dios lo salva milagrosamente. La esposa de Job, instruida por su pastor de la prosperidad, diría, eso es que Jacobo no estaba andando en santidad y Pedro sí. No digas esa aberración. Eso es un evangelio totalmente antropocéntrico, centrado en nosotros. Nosotros no somos salvados por gracia y luego entonces vivimos la fe por obras. No, las obras son importantes como una evidencia de que hemos sido salvados, pero vivimos por la misma gracia. ¿Y cómo tú me explicas eso? Oh, fácil. Dios quiso glorificarse en la muerte de Jacobo y quiso glorificarse en la liberación milagrosa de Pedro. ¿Alguno tiene objeción aquí? Si tiene, no me la digas, discútelo con el Señor del universo. Mis hermanos, de verdad. Hebreos 11. Yo estoy seguro que aquí la mayoría se recuerda. Si yo les digo, háblame de la gente de Hebreos 11. Oh, ese es el capítulo de la galería de la fe. Ahí está David, ahí está Abraham, ahí está Moisés. Pero nadie se acuerda que al final dice que por la misma fe algunos naufragaron, otros fueron muertos crucificados, otros fueron muertos a espada y otros fueron aserrados por la mitad. No, por eso que lo aserraron, seguro que algo malo tenían. Tú parece que eres amigo de los tiene la teología de los amigos de Job. Job, algo malo hiciste, no nos digas porque mira lo que te está pasando. Y todavía esa teología persiste hasta el día de hoy. No, no necesariamente. No necesariamente. Dios trabaja de manera particular con cada uno. ¿Y por qué a un hombre que está sirviendo al Señor de un momento a otro le da un cáncer terminal y dura 2 meses? Y uno se entera de un criminal que más malo no puede ser, que le da el mismo cáncer, le dan la quimio y lo sana. Y uno dice, óyeme, yo he escuchado a inconversos eso, porque los inconversos no entienden. Eso es lo que yo no entiendo. Yo recuerdo cuando mi esposa falleció, que decían, uno dijo, tú ves, eso es lo que yo no entiendo. Y sin embargo, tanta gente mala que hace lo que sea y no le pasa nada. Dios tiene una voluntad específica para cada uno. Y a esos que no le pasa nada, tranquilo, que Dios los va a juzgar y van a pagar juntos todo lo que hicieron por no creerle a Él. ¿O pensamos que el amor de Dios solo se manifiesta en aquellas circunstancias que nosotros consideramos buenas? No, hermanos, nuestra falta de entendimiento del porqué de las cosas no debe llevarnos a dudar de Dios. Su niño tiene 1 año y medio y tiene fiebre. El médico le indica un jarabe bebido, antibióticos. No le funciona. ¿Qué es lo próximo que sigue? Inyectarlo. Ahora, usted se imagina, todos los que tienen hijos aquí, usted se imagina que cuando usted se acerca a su niño con la aguja
ven mi amor, que esto es lo que te toca. El niño va a decir, ay sí papi, ven. No, empiezan a gritar antes de tiempo. Ahora, ¿usted cree que si le explica, mi hijo, mira, óyeme, tú tienes un problema que solamente se resuelve con antibióticos? No va a entender nada. No tiene que hablarle de antibióticos, solamente dile que eso es lo que le conviene, que eso es lo que él necesita. Ah, papi, si eso es lo que yo necesito, está bien. Es así que funciona. No hay forma de convencerlo. Es más, él ni te está oyendo. Tú estás hablando y él nada más está mirando la inyección. Y tú hablándole y explicando. Él no pierde de vista porque él sabe que eso lo va. Ahora, mis hermanos, la distancia en entendimiento que hay entre nosotros y Dios es infinitamente mayor que la distancia que hay entre tú y tu hijo de 1 año y medio. ¿Entienden el ejemplo? ¿Entienden el ejemplo? Él no te entiende y no hay forma de que tú se lo expliques. Así hay muchísimas cosas que nosotros no entendemos ni que Dios nos los explique. Lo entenderemos más allá cuando estemos en su presencia con cuerpos y mentes glorificadas. Pero ¿qué pasa? Que si hay un tiempo en que nuestras emociones y sentimientos tienden a controlarnos, es en medio de la aflicción. Todo es emociones. No, mis hermanos, es ahí cuando necesitamos usar nuestras mentes y nuestros razonamientos para que la verdad de la palabra de Dios, que es la única, absoluta e infalible, nos gobierne y controle nuestras acciones, decisiones y aún nuestros estados de ánimo. No es pecado sentirse triste en un momento por alguna aflicción, no es pecado. Pero deshonra a Dios cuando tu estado de ánimo es tal que tú no sirves para nada, que tienes una depresión profunda. Pero ¿y en qué Dios es que tú crees? No, pastor, es que la situación que él o ella está pasando, cualquiera se deprime. Cualquiera que no conoce a Dios tiene razones de sobra para deprimirse. Pero cuando nuestro Dios que está en los cielos, que es todopoderoso, que es santo, justo, bueno y nos ama, está presente, no importa lo difícil que sea, nosotros estamos contentos. Porque dependemos de Él. Ahora, fíjense lo importante que es la teología. Nosotros, si conocemos a Dios y entendemos que nuestro Dios es así, eso nos va a dar tranquilidad. Ahora, hay cosas que nosotros debemos hacer en medio de la aflicción. Pastor, pero si Dios es soberano y como quiere Él va a hacer lo que Él quiere, pues yo, tranquilo, Señor, haz lo que tú quieras y yo me quedo así. No, porque dentro de la soberana voluntad de Dios, Él ha establecido que tú y yo tenemos responsabilidades y que hay que cumplir. Y lo primero de eso es que tú y yo tenemos que tener un claro sentido de prioridad. En otras palabras, hay cosas que tenemos que darle más importancia que a otras. Y siendo lo más simplista posible o simplificado posible, nosotros vemos en las Escrituras que hay al menos 2 áreas en nuestras vidas, la terrenal y la celestial. Y se nos enseña que lo eterno es más importante que lo temporal, que lo celestial es más importante que lo terrenal. Es por eso que en ese texto de Mateo 6, cuando está hablando de cosas terrenales que necesitamos y que nos dicen no se preocupen que yo los voy a proveer, al final termina diciendo en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hazlo primero, no descuides lo otro, pero hazlo primero. No dice buscad únicamente. Pastor, es que yo aquí estoy, yo voy a servir al Señor y el Señor que provea. No, tú tienes que doblar la espalda y trabajar para que el Señor te provea. Porque el Señor ha determinado en su voluntad soberana que nosotros vamos a vivir con el sudor de nuestra frente. Y el que no trabaja, que no coma. Pastor, pero mire que el hermano tal tiene una necesidad, hay que ayudarlo. Pero al hermano tal se le ofreció un trabajo y él dice que no porque no es su área. Y después se le ofrece otro y dice no, que es demasiado difícil. Él tiene problemas de espalda, hay que doblarse. ¿Y ahora qué hacemos? El hermano está sin comida. Yo no sé, pero no le vamos a dar. Ay, pero qué cruel. Cruel no. Pero yo le oro al Señor y el Señor no me contesta. El Señor te contesta, lo que pasa es que tú no quieres la respuesta de Él. Tú quisieras que aparezca el trabajo de gerente general, supervisión del supervisor de los supervisores, para tú estar sentado en una oficina.
No. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Y en esa responsabilidad debemos poner por delante, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Como dice Colosenses capítulo 3, ¿qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, y todo verdadero creyente ha resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, porque arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a buscar primero eso, antes que lo terrenal. Y nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros o para Dios? Y yo no quiero la respuesta teórica, porque lo he dicho muchas veces aquí, no es que tengo Alzheimer y se me olvida, sino que la repetición es la madre de la enseñanza. Lo he dicho muchísimas veces aquí, los evangélicos somos fantásticos en teoría, pero a la hora de aplicar esas verdades que conocemos, entonces ahí la cosa se complica. Claro que sabemos que debemos vivir para Dios en lugar de para nosotros, pero saber eso no significa que así es que vivimos. ¿Buscamos lo que nos agrada a nosotros o lo que le agrada a Él? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿A qué le damos más importancia? Yo a veces bromeo diciendo que me encantaría tener un aparato que midiera la intensidad de los dolores de cabeza. El cabezólogo, no sé. A veces en un culto, en la mañana, domingo, hay hermanos que no vienen porque amanecieron con dolor de cabeza. Y yo estoy seguro que sentados ahí hay algunos que le duele, si se pudiera medir, más que el que se quedó. ¿Cuál es la diferencia? Que el umbral del dolor de este es más alto. No, esa no es la diferencia. La diferencia es que el grado de importancia que él le da a congregarse con los santos es muchísimo mayor que el que le da a aquel que se quedó por una penita. Es así. Porque posiblemente si ese mismo domingo jugara Colombia contra Brasil y a ti te hayan regalado un boleto gratis, yo estoy seguro que el doble del dolor tú te bebieras como 17 medicamentos para ir al juego. Pero al juego sí se le busca la vuelta, ¿verdad? Pero al culto no. Entonces eso habla acerca de prioridades. Alguien decía que uno de los grandes problemas del cristianismo era la tensión que le causa vivir bajo dos agendas, la agenda de Dios y la nuestra. Y debemos aprender a vivir con una sola agenda, la de Dios. Debiéramos poder orar como un santo del pasado. Wow, qué oración más hermosa. Él decía: Señor, no me dejes pensar que yo sería más feliz viviendo para mí mismo. Enséñame más bien que si no vivo una vida que te satisface a ti, no viviré una vida que me satisfaga a mí. Porque nuestra mayor satisfacción debe estar en hacer la voluntad de Dios. Y otro siervo del Señor, Sproul, dijo una vez: nuestro gran problema no es querer demasiado las cosas, es no quererlo a Él lo suficiente. No es que queremos mucho las posesiones y las cosas de aquí abajo, es que queremos muy poco al Señor. Pero hay otro aspecto, no solamente tener un orden de prioridades adecuado, sino también una actitud correcta. Debemos de tener confianza, debemos tener gozo. Cuando hablamos de confianza, mis hermanos, si tú y yo como creyentes tenemos como Padre al dueño y Señor del universo, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que nos conoce perfectamente, ¿no debemos confiar en Él? Es por eso tan importante saber que Dios es soberano. Porque si hubiese algún evento que escapara a su control, no sería digno de toda confianza. Y las Escrituras nos exhortan vez tras vez a confiar en Él. Mateo 6:25: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No se afanen. No dicen no se ocupen, dicen no se preocupen con ansiedad. Pero hay que ocuparse porque hay que buscar trabajo. Pero es esa actitud de no consigo trabajo, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Hiciste todo lo que está a tu alcance? Sí, y no conseguí. Tranquilo, ya tú cumpliste con tu responsabilidad.
Órale al Señor y espera en Él. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que tiene cuidado de vosotros. Hermanos, Dios no promete, oigan, Dios no promete librarnos de las dificultades. Él promete estar con nosotros en medio de ellas. Son dos cosas diferentes. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hebreos 13:5. Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Es por eso que Job, en medio de su grandísima aflicción, nunca dejó de confiar en Dios. Y en Job 13:15 él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Wow, ese debe ser el espíritu de todo cristiano. No es que yo no sirvo a Dios por lo que él me puede dar, yo le sirvo a Dios por todo lo que él es y por lo que él me ha dado. Miren, después que Dios nos dio una salvación eterna, después que Dios nos dio una salvación eterna que nada ni nadie nos puede quitar, todo lo que venga bueno es un bono. Es un bono, porque nosotros lo que merecemos es el infierno. Y una vez más, si tú tienes duda de si eso es lo que tú mereces, posiblemente no estás entendiendo el Evangelio. Pero no solamente confianza, sino también gozo. Una cosa es confiar y otra cosa es poder estar gozoso en medio de las dificultades. ¿Cómo puede estar descontento alguien que tiene como padre al dueño de todo y que ha prometido suplirnos? Por eso se nos dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ustedes están oyendo? El peor de los escenarios, prueba de todo tipo, y el Señor nos dice: ten gozosos. Wow. Filipenses 4:11 y 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y es en ese contexto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en ese contexto. Hermanos, óiganme, nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. Nosotros no necesitamos un cambio de circunstancias para tener gozo. Nosotros lo que necesitamos es un cambio de actitud, es un cambio de enfoque. El que no es gozoso con sus circunstancias malas, tampoco lo va a ser en las buenas. El verdadero gozo no solamente es conformidad, sino que viene ni viene por la aceptación pasiva de nuestra situación, sino por la certeza de que Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. Y hermanos, pudiéramos seguir, el tiempo ya se nos está yendo, pero solamente decir que debemos tener también un claro sentido de responsabilidad, que debemos actuar y que debemos orar y luego esperar. Ahora bien, quizás alguno está aquí y dice: sí, pastor, eso está muy bien en la teoría y para usted es muy fácil decirlo porque usted está de lo más bien. Si usted estuviera pasando por la situación que yo estoy pasando, no lo dijera así. Bueno, mi hermano, es que no depende de la situación, repito, depende de lo que nosotros creamos. Y yo no estoy hablando en teoría. No estoy hablando en teoría. Este material yo lo preparé hace muchos años. Y yo lo preparé después que mi esposa, luego de 24 años de casados, le salió un cáncer, se le descubrió un cáncer en el colon. Mis 3 hijas, ella y yo estuvimos luchando 3 años con ese cáncer, hasta que finalmente el Señor decidió llevársela a su presencia. Y mis 3 hijas y yo en ese momento, y ella mientras estuvo viva, nos aferramos a estas verdades y así vivimos a la luz de estas verdades. Ella falleció un viernes en la noche y el sábado yo estaba loco porque llegara el funeral para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer que no le pesaba la lengua para predicar el evangelio a todo el mundo. Y yo sabía que si algo ella hubiera deseado que se hiciera en su funeral, fuera que se predicara el evangelio.
Yo prediqué sin notas y sin nada. Yo lo que estaba era loco porque amaneciera para predicar, como una manera de honrarla y también de honrar a nuestro Señor. Y siempre he pensado, quizás me equivoco, pero siempre he pensado que algunos amigos inconversos míos del tenis, yo practico tenis, siempre he pensado que ellos debieron haber creído que ella y yo nos llevábamos mal. ¿Y por qué tú pensaste eso? Porque después que pasó todo, yo me quedé pensando, y yo estaba, cuando yo me venía a dar las condolencias, yo estaba con una sonrisa. Oh, y este hombre riéndose. Ah, pero te estás riendo porque salió de ella. No, yo me sonreía. ¿Saben por qué? Porque yo tenía la convicción que ya ella estaba mejor que nunca en su vida, porque cuando cerró los ojos, los abrió en la presencia de su Señor. En un momento, quizás un mes, 2 meses antes de partir, estamos ella y yo hablando en la cama, y ella me dice: yo estoy orando al Señor porque la verdad que yo quisiera seguir siendo esposa tuya y mamá de mis hijas. Y yo recuerdo que yo le dije: yo también quisiera con todas las fuerzas de mi corazón, pero me da la impresión que el Señor tiene otros planes contigo, por cómo habían venido las cosas. Y yo le digo: ¿y tú sabes lo grande de eso? Que el día que tú cierres los ojos, 5 segundos después el Señor te dice: mira, tú tienes esposo o hija allá abajo, ¿tú quieres que yo te dé un chance y que te devuelva? La primera que va a decir tú: no, Señor, ya después que yo te vi, yo no quiero más nada. Estos no son verdades para estar teorizando, estos son verdades para vivirlas. Así que lo que nosotros hemos querido hacer esta mañana no es aplicar el refrán: a mal tiempo buena cara, o piensa positivo. Cuando las cosas vengan difíciles, piensa positivo, piensa positivo. No, no es eso. Es piensa correctamente, que es lo mismo que pensar bíblicamente, que es lo mismo que pensar en el Dios que se nos revela en la Biblia. Y cuando nosotros pensamos en Él como Él es, podemos vivir en medio de la más difícil circunstancia con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que gobierna nuestros corazones. Por eso debemos tener la actitud del profeta Habacuc. Habacuc estaba turbado porque Dios le había revelado que iba a venir juicio sobre el pueblo de Dios por sus pecados. Y Habacuc era nacionalista. ¿Cómo va a ser? Pero en un momento determinado él entendió que eso era lo justo, y él entendió que Dios lo hacía por el bien del pueblo. Y oigan lo que Habacuc dice: oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Miren cómo se siente este hombre. Y dentro de mí me estremecí. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Yo voy a estar quieto, pero óyeme, eso me corroe. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y entonces aquí es que expresa esta hermosura que quiere el Señor que tú y yo vivamos el resto de nuestras vidas aquí de esta manera. Él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ese y no otro, ese es nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a creerle, a confiar en Él y a vivir para Él. Vamos a orar. Oh Señor, cuán bueno tú eres, Dios. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Soberano, y al mismo tiempo eres nuestro Padre amante y tierno. Qué bueno, Señor, es vivir con esperanza.
Qué bueno es saber que no estamos sujetos a la mala o a la buena suerte, sino a la voluntad de un Dios que nos ama y que tiene cuidado de nosotros. No permitas que ninguna aflicción, por grande que sea, nos impida verte. Y que al igual que Habacuc, digamos, aunque no tenga nada, aunque todo salga mal, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque tú siempre haces nuestros pies como de ciervas y en nuestras alturas nos haces andar. Gloria, alabanza, majestad, loor sea tu nombre por siempre, en Jesucristo. Amén.